Bienvenidos hermanos a todos a la Escuela Cristiana No Teísta de Telegram. Hoy día 6 de agosto del 2022. Pues vamos a seguir analizando y respondiendo a este video debate que se encuentra en un canal de la secta esta de los Testigos de Jehová. Se llama Exponentes TJ. El debate se titula ¿Es Jesús creado por Jehová? Bueno, aunque en el debate ya se están hablando más bien de la divinidad de Cristo, ¿no? No solamente de si fue creado o no fue creado. Es un debate que trata sobre la divinidad de Cristo entre una evangélica llamada Rose y una atalayada de TJ llamada Gina Corona. Ahora vamos a comenzar escuchando. Ayer terminamos de escuchar a Rose, la evangélica trinitaria, que bueno, no sé si es trinitaria o unicitaria, no lo tengo claro la verdad, porque tampoco es que la chica lo ha dicho. En ninguna parte ha dicho que sea trinitaria. Y tampoco ha dicho que sea unicitaria, o sea, es que yo no, en realidad no sé ni lo que es. Pero bueno, muchas cosas de las que dijo son verdad y algunas cosas pues eran falsas. Y ahora vamos a escuchar a la atalayada. Así que pongo ya el audio. Y bueno, pues yo lo que tengo que decir, ¿verdad? Que como seguidora de Cristo, el ejemplo de Él me anima a hablar siempre con la verdad. En Juan 17:17 vemos que Jesucristo dijo que la palabra de Dios era la verdad. Y es por esta razón que el estudio profundo de las Santas Escrituras nos indican que Cristo, el Hijo de Dios, es el primer ser creado o primogénito de toda la creación. Por ejemplo, podemos ir a... Bueno, ya hemos visto, estuvimos viendo ahí que eso es falso, eso es mentira. En la palabra de Dios no se dice por ninguna parte que Cristo fuera el primer ser creado por Dios. Esto quedó demostrado en la escuela que tuvimos ayer, Tomás y yo. Y lo demostró bien clarito también la chica esta llamada Rosé. Cristo no fue creado de ninguna manera, él ya existía antes de que todo fuera creado. En el principio ya era el verbo. Y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Ahí lo dice Juan 1:1. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se enseñe que Cristo, que el Señor, fuera creado. Si Él es el Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento que bajaba a la tierra, ¿cómo este Señor Jehová iba a ser creado? A ver, Gina, criaturita, ¿qué blasfemia es esa? Cristo es ese Señor Jehová que fue visto por los seres humanos. No era el Dios Padre quien bajaba a la tierra, era Cristo. Y se le llama Jehová en montones de pasajes. Por lo tanto, como una persona puede decir, una persona que dice conocer la Biblia, que Cristo fue creado, ¿qué estás diciendo entonces? Es que este Señor Jehová fue creado, que no es eterno, lo cual es una estupidez, es una blasfemia, es una herejía total. Y ahora vamos a escuchar los pasajes bíblicos que esta muchacha Gina cita para intentar demostrar que Jesús, que el Señor es una criatura que fue creado. No sé, Tomás, ¿querrás decir algo? Sí, es fulminante el Salmo 45, entre otros muchos. 45:6. Tu trono, oh Dios, es, y así aparece en la transliteración, si vamos a un interlineal hebreo-español, la transliteración es esa, eterno y para siempre. Las dos cosas. Eterno y además sin fin, o sea, para siempre. Y este es un salmo mesiánico, Hebreos 1:8. Y del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces, esto descarta por completo que Jesús tenga un inicio, entre otros muchos textos, claro, paso para adelante. Bueno, eso sí es irrefutable lo que has dicho, hermano, más claro que el agua pura. Ese texto lo que demuestra es que Él es el Señor Jehová mencionado en ese pasaje del Antiguo Testamento. Era Cristo, bien clarito. Bien clarito. Si Cristo hubiera sido el primer ser creado por Dios, como dice esta muchacha atalayada, pues Juan 1:1, ¿qué diría? En el principio Dios creó el verbo, o Dios hizo el verbo. Dice eso, ¿verdad que no? Dice que en el principio ya era el verbo. O Juan 17:5, ¿qué dijo Jesús? Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Ahí cuando habla del mundo se refiere al universo entero. Ya existía Cristo antes de que diera inicio la creación. Por lo tanto, Él no forma parte de la creación. Él ya existía
antes de que todo fuera creado, antes de que todas las cosas fueran creadas. Por lo tanto, es mentira cochina, mentira total decir que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Bien, vamos ahora a escuchar los argumentos que da esta criatura, la gallina, para decir que Cristo fue la primera criatura. Proverbios 8:22 en la Biblia Reina Valera 1960, y ahí dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Entonces, si analizamos ese... Bueno, ahí en este proverbio que está citando Gina, Proverbios capítulo 8, está hablando de la sabiduría, y la sabiduría ahí no representa a Cristo, Gina, que te han engañado, criaturita. Está hablando de la sabiduría personificada, pero no representa a Cristo. ¿Y sabes por qué no se refiere a Jesús? ¿Sabes por qué? Porque dice que esta sabiduría tiene una hermana que se llama la cordura, tiene hermanas. También dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si Cristo es la sabiduría mencionada ahí en Proverbios, entonces, ¿qué está diciendo? El principio de Cristo es el temor de Dios. No, es que idiotez, qué tontería. Cristo no es la sabiduría mencionada en Proverbios capítulo 8, verso 24. Ahí se refiere al Espíritu de Dios. Se refiere a la sabiduría porque es un espíritu de sabiduría, dice el libro del profeta Isaías. Es el Espíritu de Dios, que ese espíritu, esa energía, ya Dios el Padre la poseía desde el principio. Su sabiduría, su espíritu, no se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Y además en Proverbios capítulo 8, que usted ha citado, se la describe esa sabiduría como una mujer. Y sin embargo a Cristo en la Biblia jamás de los jamases se le representa como una mujer, siempre como un varón. A Jesús nunca como una mujer. Y sin embargo a la sabiduría personificada sí. La sabiduría que clama por las calles, dice el libro de Proverbios, se refiere a una mujer simbólica, claro. Por lo tanto, es absolutamente imposible que se refiera a Jesús. Tenemos un versículo de la Biblia donde a Jesús se le represente, se le identifique con una mujer. Jamás, no hay ni uno. Ni uno. Por lo tanto, Cristo es imposible que sea esa sabiduría personificada mencionada en Proverbios capítulo 8. Se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? El cual poseía ya Dios desde el principio. Se la personifica esa sabiduría, igual que se personifica la sangre, se personifica el agua, se personifican a los árboles, pues también se personifica el Espíritu de Dios. Ese espíritu de sabiduría, de conocimiento, como dice Isaías, no se refiere a Jesús, es el Espíritu de Dios. Hermanos, si quieres comentar algo. Efectivamente, esta pobrecita atalayada, tú mismo has citado, hermano, el texto, por ejemplo, el verso 8, dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura. Estaría bien que la atalayada dijera quién es la cordura. ¿Quién es? Aparte, como muy bien dices, hermano, Jesús era un varón, no era una mujer. Y luego, por ejemplo, el versículo 14, conmigo está el consejo y el buen juicio. ¿Quién le representa? ¿A gemelos de Jesús? Entonces, pues bueno, ahí ya vemos y el texto que tú has citado antes, ¿no? Que dice claramente que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, bueno, eso ya desmonta completamente el pretender identificar esa sabiduría con Jesucristo. Magnífico lo que has dicho, hermano. Perfecto. Bien, vamos a seguir escuchando a Gina, esta criatura atalayada, a ver qué dice. Y que conste que las estamos tratando con mucha amabilidad, a estas dos, aunque dicen herejías, pero bueno, son hembras y hay que ser más suavecitos y más amables con las hembras más que con los varones, para que luego no se quejen. Seguimos. Ese verbo poseer en el Strong, ahí nos aparece la palabra hebrea caná, y nos dice que esa palabra es el significado de un sinónimo de la palabra crear. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que en pocas palabras, la Biblia tendría que decir así, al lenguaje moderno: Jehová me creó en el principio. Pero... Fíjate qué falsedad, qué tontería está diciendo esta atalayada la Gina. Dice que significa crear. O sea, ya hemos visto que la sabiduría personificada mencionada en Proverbios se refiere al Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría. O sea, y ella acaba de decir
que esa sabiduría un día fue creada, es decir, que no existía. Lo que está diciendo esta criatura atalaya es que Dios, el Padre, hubo un tiempo cuando no tenía sabiduría, que no era sabio. Porque si según ella y su secta falsa, la sabiduría fue creada y esa sabiduría personificada se refiere al Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría, ¿qué es lo que están diciendo en esta secta diabólica? Pues que hubo un tiempo en el cual Dios el Padre era tonto, no tenía sabiduría. ¿Verdad, hermano Tomás? Está bien claro, porque es la sabiduría, entonces, de Jehová, y entonces, pues eso significa que al principio él era tonto, según esta secta, ya que estamos bien claramente hablando del espíritu de Jehová, una personificación de su espíritu. Entonces, pues bueno, no tenía poder, no tenía nada, eso es básicamente lo que está enseñando esta pobrecita. Paso palabra. Exactamente. Está diciendo que Dios era tonto, que no tenía nada de sabiduría, y hubo un momento en el cual creó la sabiduría y comenzó a ser listo, comenzó a tener sabiduría el Dios Padre. Pero qué imbecilidad, qué interpretación más estúpida, más diabólica. Mienten cuando dicen que esa sabiduría personificada del libro de Proverbios se refiere a Jesús, porque eso es totalmente imposible, como acabamos de demostrar Tomás y yo. Imposible, eso es mentira, decir que se refiere a Jesús. Se refiere al Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría, y el Espíritu de Dios, yo pregunto, ¿es eterno o un día fue creado el Espíritu de Dios? ¿Hubo un tiempo en el cual Dios el Padre no tenía espíritu? ¿Verdad que no? Siempre ha tenido su espíritu, que es un espíritu de sabiduría, como dice el libro de Isaías. Pide Por palabra. tanto, ahora no. Entonces, ¿cómo es posible que enseñen esa herejía, esa monstruosidad, esa imbecilidad, estas pobres criaturas atalayadas? Decir que esa sabiduría fue creada. Criatura, ¿cómo va a ser creada la sabiduría de Dios? O sea, están blasfemando contra Dios. Dicen que hubo un tiempo en el cual Dios era estúpido, era tonto. Entonces un día se le ocurrió crear la sabiduría, y Dios comenzó a tener sabiduría. De verdad, qué interpretación más diabólica y estúpida la que está diciendo esta pobre criatura atalayada. Adelante, hermano. Y además que llega un momento que no vivía, es decir, que estaba muerto, porque si no tenía espíritu, es el espíritu de Jehová, entonces estaba muerto al principio y luego empezó a vivir por sí solo. O sea, eh, realmente es un trastorno mental, pobre gente realmente. Claro, el texto bíblico dice, en el principio la sabiduría me poseía. Claro, ¿qué está diciendo? En el principio la sabiduría me poseía, porque Dios siempre ha poseído, ha tenido sabiduría. Es lo que está diciendo el pasaje. El texto no dice por ninguna parte que en el principio Dios creó la sabiduría. Eso es una gilipollez y una subnormalidad como la copa de un pino, además de una herejía satánica. En el principio la sabiduría me poseía, claro. Si un Dios siempre ha tenido sabiduría, siempre ha sido sabio. Así de claro. Es el Espíritu de Dios, que emanaba de Dios. Por eso es que dice Génesis 1:2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, esa energía de Dios, como si fuera un viento, se movía sobre la superficie de las aguas al principio. Su sabiduría salió de él, sopló y se movía sobre la faz de las aguas. Es el Espíritu de Dios, su sabiduría. No se refiere a la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no es esa sabiduría personificada de Proverbios, porque es imposible. Se la describe como una mujer, y Cristo es un varón, no es una mujer, tiene hermanas, etcétera, etcétera, como bien ha explicado el hermano Tomás. Seguimos. Mencionar una buena noticia, que la Reina Valera ya está actualizada porque, por ejemplo, en la Reina Valera de 2015 ya se corrigió esa palabra. Si gustas tomar nota, pues a lo mejor terminando lo puedes corroborar tú misma, ir y analizar, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad?, que el Señor me creó como su obra maestra antes de los hechos más antiguos. Entonces, te voy a recalcar aquí que se está hablando de la antigüedad, mas no se está hablando de la eternidad. Así que Pero criatura, que la sabiduría de Dios no hubo un tiempo en que fue creada, que eso es una imbecilidad y una herejía, decir que Dios creó la sabiduría. ¿Cómo Dios va a crear su sabiduría? A ver, criatura. O sea, usted está diciendo que hubo un tiempo en que Dios no tenía sabiduría, así de claro. ¿Es la imbecilidad que usted cree?
Eso es lo que le ha metido en la cabeza, que hubo un tiempo en el cual Dios era tonto y un día se le ocurrió crear la sabiduría suya, que es su propio espíritu. Es que no tienen ni idea de lo que hablan estas criaturas. Hermano, ¿quieres decir alguna cosa ya? Sí, 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 sí. Estoy buscando, porque lo actualizó, ¿no? Lo que pasa que hay distintas versiones, ¿verdad? Incluso dentro de la versión de Valera, em, que lo vierten de forma diferente. Evidentemente, la palabra creó está descartada porque rompe el contexto posterior, como hemos comprobado, ya que claramente ahí se está personificando el Espíritu de Dios, ya que claramente la cordura aquí no representa a nadie, el buen juicio, etcétera. El verso 12 que vimos, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, que digamos que, como muy bien has dicho, decir que el principio de Jesucristo es el temor de Jehová, lo cual es un disparate, y ahí simplemente se personifica el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no puede tener un principio. O sea, es un disparate. Con lo cual, en armonía con el contexto posterior, la palabra crear está fuera de lugar. Está, lo que está diciendo ahí esta rayada es que la Biblia se contradice, lo cual es verdaderamente gravísimo, que es lo que está insinuando esta pobrecita individua. Paso palabra. La traducción correcta es la sabiduría, Dios engendró su sabiduría, la sabiduría engendrada, es decir, que emanó, ese es el significado correcto en hebreo, de la palabrita hebrea que ahí aparece. Esa sabiduría salió de Dios, fue emanada, Dios la emanó, salió de Dios, el poder suyo, la sabiduría, y efectivamente emanó de Dios, por ejemplo, cuando creó la tierra, utilizó también su sabiduría. Por eso es que esa sabiduría de Dios, ese espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es la energía de Dios, el poder de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. De palabra. No se refiere a una persona literal, sino que sencillamente Dios engendró la sabiduría en el sentido de que emanó de él, salió de él. Ese es el significado correcto de ese versículo. Pero no que la creó. Solo un subnormal puede traducir ese versículo diciendo que Dios creó la sabiduría. ¿Cómo Dios va a crear su propia sabiduría? Señora ignorante. Está diciendo que Dios era tonto entonces. Adelante, hermano. De hecho, efectivamente, lo que no dice esta sujeta es que la palabra es hul, que significa danzar, estremecer, mover. O sea, que es el espíritu que lo mueve y pasa a esta gente realmente lo que crees en la atalaya, ¿no? Así es, esa es la palabra. Repite la palabra hebrea, hermano. Es hul, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Sí es, hul. La palabra hul Significa. significa eso. Significa danzar, efectivamente. Por eso dice Génesis 1:2 que esa sabiduría de Dios, ese espíritu, danzaba, se movía. Que es lo mismo que danzar, se movía de un lado para otro sobre la faz de las aguas, que era esa energía de Dios. Eso es a lo que se refiere, pero no que fuera creada la sabiduría. Solamente un tarado mental podría decir que la sabiduría de Dios fue creada. Seguimos. Palabras pueden referirse a algo más que simplemente la sabiduría como cualidad de Jehová Dios, porque dicha cualidad nunca ha tenido ningún principio y tampoco ha sido creada, porque Jehová Dios siempre ha existido y por ende Él es muy sabio. En cambio, a diferencia, el Hijo de Dios, el primogénito, es el primer ser creado por Dios, el primero de sus obras. Que eso es mentira, mentirosa. Que no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que el Hijo fuera creado, que Cristo fuera creado. No hay ni uno. Primero, el pasaje de Proverbios no se refiere a Cristo por ninguna parte, ya lo hemos demostrado. Tomás y yo. Y segundo, la Biblia dice bien claro que Cristo ya existía antes de que comenzara la creación. Por lo tanto, es mentira decir que Cristo forma parte de la creación. Si Él ya existía juntamente con el Padre antes de la fundación del mundo, antes de que todo fue creado, entonces, ¿por qué ustedes mienten? Diciendo que Jesús forma parte de la creación, si Él ya existía antes de la creación. Para que veáis cómo miente esta secta arriana, diabólica 100%, mentirosa, que enseñan esa espantosa doctrina de demonios de que Cristo
fue creado, que Él es una criatura, cuando resulta que lo que enseña la Biblia es que Cristo es ese Señor, Yahvé o Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, que era el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Y el primer Jehová es el Dios Padre, el Dios Supremo, el que estaba en el cielo, el Dios invisible, el cual nunca bajó a la tierra. Sin embargo, el segundo Jehová sí que bajó. ¿O que ustedes no conocen esos pasajes bíblicos? Donde se menciona literalmente a este ser divino llamado Jehová. Por ejemplo, el que habló con Abraham en el encinar de Manré. Bajó del cielo acompañado por 2 ángeles. Y resulta que se le llama Jehová. Y los otros 2 que le acompañaron eran ángeles. Y se le llama Jehová, léalo usted. En Génesis capítulo 18. Toda la conversación que tuvo con Abraham. Se llama Jehová. ¿Y qué me va a decir usted? ¿Que era el Dios Padre? ¿Ese señor Jehová que bajó a la tierra, que incluso comió con Abraham? No, no era el Dios Padre, porque la Biblia dice que al Dios Padre nadie le vio jamás. Juan 1:18, el propio Cristo también lo dijo. Que el mundo nunca le conoció al Padre Celestial. Y nadie le vio. Pablo le llamó el Dios invisible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver. Por lo tanto, ustedes mienten cuando enseñan que solamente hay un Jehová. No, hay dos dioses. Y cada uno de ellos se llama Jehová. Un Jehová supremo, que es el Padre, y el segundo Jehová, que era el que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Pero enseñar que solo existe un Jehová, como enseñan ustedes, es una de las mayores doctrinas de demonios que existen, así de simple. Punto y pelota. Mano, si quieres decir algo. Bueno, está clarísimo que esta señora no tiene ni idea de lo que dice, ¿no? Simplemente ya hemos visto que Proverbios no dice lo que su secta dice que dice. Entonces hemos visto el Salmo 45 claramente, donde dice claramente que es una profecía mesiánica, que sí, que puede tener un cumplimiento primario, pero que fundamentalmente su cumplimiento es mesiánico, cristológico, como lo dice en la carta a los Hebreos, que repite ese mismo texto. Y dice que su trono es eterno y para siempre, ¿no? En Isaías 9:6 también dice, claro, aparte los que está en su misma Biblia este texto. Está en su misma Biblia. Así es, hermano. Sí, solamente decir, un momentito, hermano, dice, un segundo. Sí. Sí, esto, solo un momentín. Una de las mayores doctrinas, una de las mayores mentiras de estos falsos cristianos llamados testigos de Jehová, que siempre dicen, a Jehová nunca nadie le vio, ningún ser humano le vio. Ah, no. A ver, mentirosos, como explican ustedes, entre otros muchos textos, pero bueno, uno muy importante. ¿Cómo me explican ustedes entonces el pasaje de Génesis 18? Cuando a ese varón celestial se le llama Jehová. Entonces, ¿por qué mienten ustedes diciendo que nunca nadie vio a Jehová? Si Abraham le vio y hasta comió con él, bajó a la tierra acompañado por 2 ángeles. Ustedes son unos vulgares embusteros, unos mentirosos que dicen creer en la Biblia, pero es mentira. Tienen la Biblia, pero ni la entienden ni la creen. Porque la Biblia es bien clara en muchos pasajes que vieron a Jehová. Como dice es otro pasaje de Números, creo, dice que subieron al monte 74 personas. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron a Jehová y comieron y bebieron. A ver, mentirosa, atalayada. ¿Por qué dice usted que nadie jamás vio a Jehová? Pedazo de embustera. Moisés le vio, Abraham le vio, 74 personas le vieron y muchas más mencionadas en la Biblia. Adán y Eva también le vieron en el jardín del Edén. Y luego van ustedes y dicen, no, es que ningún ser humano vio jamás a Jehová. Pedazo de embusteros. Adelante, hermano. Efectivamente, son una manada de farsantes. En su misma Biblia, en Isaías 9:6, dice que ese niño nacido se le llamará hombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, porque es un Padre, no es el Padre supremo, evidentemente, pero es Padre eterno, evidentemente, eterno es eterno, y no hay otra. Y efectivamente, con respecto a lo que tú comentabas, también, por ejemplo, Génesis capítulo 16, dice claramente que con respecto a Sarai, dice, y la halló el ángel o mensajero de Jehová junto a una fuente de agua y le dijo a Agar, sierva, etcétera, ¿de dónde vienes tú? Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete, etcétera, y le dijo el ángel de Jehová, y luego dice el 11, además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová oído tu aflicción. Y ya pues no fuera suficiente, el verso 3 dice, entonces llamó el nombre de Jehová,
que con ella hablaba. Vemos realmente que es una manada de farsantes. Ese Jehová era Jesucristo, porque al Dios supremo, al Padre, ningún hombre lo ha visto jamás. Dice Juan 1:18, y él es el Dios invisible, 1:15. Y puesto que la palabra Jehová, el tetragramatón, implica la eternidad, Jesucristo, señor Atalayad y su secta falsa, es eterno. Paso palabra. Magistral, magistral, brillante, vamos, mejor no lo podías haber explicado. Magistral, esos pasajes que has leído, que has citado, cuando se le apareció a Agar, luego también cuando se le apareció a Abraham en el encinar de Manre, ahí en Génesis 18, es que son irrefutables. Vieron a un ser divino aquí en la tierra que se llamaba Jehová, o bueno, o Yahvé, o Yevé, como queráis, como no sabemos la auténtica pronunciación de momento, se llama Jehová. Entonces, ¿cuántos Jehovás hay? Pues hay dos. El Jehová Supremo, que es el Dios invisible, el Padre Celestial, el cual nunca de un ser humano le vio jamás. Y el segundo Jehová, que es el Hijo de Dios, que se llama igual que su Padre Celestial, se llama Jehová, que era el que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Que algo tan simple, tan sencillo como esto, no lo entiende esta secta diabólica atalayada, pues esto que le muestra, demuestra hasta qué grado el diablo, el padre de la mentira, les ha destrozado el cerebro a estos cristianos falsos, o falsos cristianos, mejor dicho, que se hacen llamar los testigos de Jehová, que no tienen absolutamente nada de testigos de Jehová, porque ellos nunca han visto a Jehová. ¿Por qué se llaman ustedes testigos de Jehová? Si ustedes nunca han visto a Jehová, pedazo de embusteros. Ya comenzando por ahí, por el nombre. Adelante, hermano. Efectivamente, yo creo que no sé si esta gente vio en una enciclopedia, en un diccionario, lo que significa la palabra testigo, por ejemplo. Yo voy como testigo del evento, porque yo fui testigo del evento, por ejemplo. Entonces me llevan a mí a un tribunal como a declarar como testigo. Entonces, ¿usted qué testigo es de Jehová? Si usted nunca presenció. Los cristianos primitivos eran testigos de Jesús, porque fueron testigos de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Pero usted, señora Talayada, no es testigo de nada. Es una embaucada por una secta satánica, simple y llanamente. Y con respecto a lo que decíamos antes, el Salmo 135:13 dice, oh Jehová, eterno es tu nombre. Y puesto que, como hemos visto, ese ángel de Jehová también es Jehová, que es Jesucristo en su preexistencia divina, Jesucristo también es eterno. Paso palabra. Y con esto no estamos diciendo que Jehová, que sea como una especie, en vez de eternidad, divinidad. No estamos diciendo que haya un solo Dios como una especie de monstruo de dos cabezas. No, de ninguna manera. Lo que estamos diciendo, lo que enseña la Biblia, que hay dos dioses, dos personajes divinos, y cada uno de ellos se llama Jehová. Cada uno de ellos. Es como, vamos a ver, siempre he dado este ejemplo. Como si yo tengo un crío, un hijo, y le pongo el mismo nombre que yo tengo. Tito, o Justo, ¿no? Mi nombre es Justo. Y le pongo de nombre Justo José. ¿Qué significa eso? ¿Que mi hijo soy yo? No, hay dos personas humanas que se llaman igual. Tenemos el mismo nombre. Yo soy el padre y tengo autoridad sobre el hijo. Pero los dos nos llamamos igual, tenemos el mismo nombre. Pues igual ocurre con Dios Padre y con Jesucristo. Los dos tienen el mismo nombre, Jehová. Pero uno es el Jehová Supremo, que es el Padre, no hay otro Dios como él, ni otro Dios por encima de él, es el Dios único y supremo. Y luego hay un segundo Dios que se llama igual que su Padre Celestial. Es así de sencillo, esa es la verdadera teología bíblica. Esa es la verdadera enseñanza de que hay dos Jehovás, no solo uno, sino dos. Pero hay un Jehová Supremo que es único y que es el Padre. Así de simple, pero se resulta que al Señor Jesús, al Hijo de Dios, también se le llama Jehová y era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. De ninguna manera no mientan ustedes diciendo que era el Padre Celestial quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Porque si ustedes dicen eso, entonces se han pegado ya el tiro en la cabeza y se han volado la tapa de los sesos. Porque si ustedes dicen que ningún ser humano ha visto jamás a Jehová, entonces, ¿por qué enseñan ustedes que el Señor Jehová sí que fue visto cuando se bajó y se apareció a Abraham en el encinar de Manre? Porque yo he escuchado a atarayados, a falsos testigos de Jehová decirme que sí, que era el Dios Padre quien bajó a la tierra y se apareció a Abraham. Me lo han dicho.
Y luego resulta que dicen que no, que a Jehová nadie le vio jamás. Ustedes están como una cabra. Dicen una cosa y al rato dicen totalmente lo contrario, lo opuesto. Todos vean cómo el diablo les ha destrozado el cerebro. Al Señor Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, a él ningún ser humano le vio jamás, lo dijo bien claro, por ejemplo, Pablo, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, refiriéndose al Padre Celestial, no a Jesús. Al Señor Jesús sí que le vieron, al Dios unigénito, era el que bajaba a la tierra y se apareció a varones como a Abraham, a Moisés, que hablaba con él cara a cara, igual que cualquiera habla con su compañero, como dice Éxodo capítulo 33. ¿Lo entienden ustedes, ignorantes? Que Moisés hablaba con él cara a cara, viéndose el rostro, como cualquiera habla con su compañero, como si yo hablo con Tomás cara a cara, solo que significa la expresión cara a cara, y luego van ustedes mintiendo, diciendo que no, que jamás Moisés vio a Jehová. ¿Qué pedazo de embusteros son ustedes? Luego critican a los trinitarios, y yo creo que ustedes son más hipócritas, más mentirosos aún que los herejes trinitarios. Ustedes se llevan la copa, el premio, por los embusteros e ignorantes y ceporros que son. Hermano, si quieres decir alguna cosita. Efectivamente, nosotros no estamos diciendo que hay una divinidad, hay un Dios supremo, un Dios todopoderoso supremo, que es el Padre, ya que este fue el único que decidió crear el universo, evidentemente, Jesucristo no, y Jesucristo sí es, ahí tienen razón los atalayados, el obrero maestro de la creación, pero Jesucristo, que su preexistencia divina, era Jehová, porque, a diferencia de su Biblia falsa y manipulada, señora atalayada, en Romanos 10 y en ninguna otra parte, en ninguno de los 5.800 manuscritos, aparece el tetragramaton embaucada, atalayada. En ninguno. En Romanos 10 dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque hay una palabra porque está resumiendo lo anterior. Y en lo anterior de quien se habla es de Jesús. Dice, porque el que invoque el nombre de Jehová, no, del Señor, es decir, ese Señor Jehová, de Joel 2:32 será salvo. Por lo tanto, Jesús también se llamaba Jehová. Lo que pasa es que era el Jehová menor. Eso es lo que su secta falsa no sabe, ¿vale? En cuanto, ya citó Tisto el texto de que efectivamente hablaba cara a cara. ¿Qué significa eso? A ver, que no engañe su secta. En Gálatas, capítulo 2, cuando dice, y le resistí cara a cara, porque era de condenar. Quiere decir que vio una cosa rara, no, que lo vio a él. Por tanto, está bien claro, otro texto que voy a citar ya como colofón, ya paso palabra, te paso palabra. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 7, verso 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bueno, ya puesto paso palabra. Pues magistral, hermano, es que es absolutamente irrefutable lo que has explicado. Y voy a leer hoy otro pasaje. Mirad, los falsos cristianos atalayados, como esta pobre chica, dicen, no, a Jehová, jamás ninguna persona, ningún ser humano le vio. Bueno, pues mirad cómo miente. Es un texto que he citado por encima hace un minuto, pero lo voy a leer ahora. Éxodo 24 voy a leer a partir del verso 11, para que veas cómo mienten los atalayados. Dice, mas no extendió su mano, no, voy a leer, perdón, a partir del verso 9, Éxodo 24, 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Subieron a ese monte. ¿Y qué dice ahora? Y vieron al Dios de Israel. Esto es porque ustedes enseñan que no, que nadie vio al Dios de Israel, pedazo de embusteros. Y vieron al Dios de Israel. Y luego dice, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, o sea, que veían hasta sus pies. Hasta los pies los estaban viendo, lo cual significa bien clarito que era un ser físico, visible, palpable. No estaban viendo un fantasma. Dice que ese embaldosado de zafiro era semejante, dice, al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y ahora lo vuelvo a repetir. Y vieron a Dios.
y vieron a Dios y comieron y bebieron. Está hablando que vieron a un Dios llamado Jehová. Y luego van ustedes y dicen, no, ningún ser humano vio jamás a Jehová. Ustedes son unos vulgares mentirosos. Y si no se arrepienten de todas esas mentiras que dicen, pues ya saben lo que les espera, el lago de fuego y azufre, donde habrá lloro y crujir de dientes, por mentirosos, porque es ahí donde irán a parar todos los que aman y practican la mentira, como son ustedes. Entonces, hermano, ¿querrás decir algo? Sí, ese texto es fulminante. Y en cuanto a ese pretexto de que vieron la apariencia de Jehová, es que la palabra ahí, cuando habla en la Biblia, apariencia denota parecido físico, o sea, denota su aspecto físico, cómo era. Realmente es lo que significa, no que vieran algo diferente, no lo entienden como una nube, como tipo, como en el interior de una nube y algo así, ¿no? Como un reflejo, como algo raro, ¿no? Sino que ahí esa expresión denota, pues, cómo era, su aspecto, cómo era. O sea, ellos deforman toda esta secta. Así es, hermano. La pregunta es entonces, ¿qué es la que le hago yo a esta criatura, a esta muchacha talayada llamada Gina? Si la Biblia dice que al Dios Padre nadie le vio jamás, ningún ser humano, lo dice por ejemplo Juan 1:18. Y ustedes dicen que igual, dicen que a Jehová ningún ser humano le vio jamás. Y estos pasajes que acabamos de leerle dicen bien claro que sí, que este Señor Jehová sí que fue visto por todos estos seres humanos. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es? ¿La Biblia miente? ¿La Biblia se contradice a sí misma? Porque eso es lo que están enseñando ustedes, que la Biblia miente, que se contradice a sí misma. Porque es imposible, si solamente existiera un Jehová, fíjese lo que le estoy diciendo, atalayada. Si solamente existiera un Jehová, la Biblia mentiría y se contradeciría, porque la Biblia dice que al Dios Padre nadie le vio jamás. Pero resulta que a este Señor Jehová sí que le vieron. Entonces, ¿cuál es la única explicación? La única explicación es que hay dos Jehovás, dos dioses, y cada uno de ellos se llama Jehová. Hay un Jehová supremo que es a quien ningún ser humano vio jamás, que es el Padre Celestial. Es a él a quien no vieron. Entonces, ¿quién era este señor Jehová? Que bajó a la tierra, que fue visto por los seres humanos, pues evidentemente era el segundo Jehová, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual en la Biblia también se le llama Jehová, el Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, refiriéndose a Jesús. Y resulta que es una cita del libro del profeta Joel, capítulo 2. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Joel 2:32. Y resulta que el nombre que tenemos que invocar para ser salvos es, ¿qué nombre? El nombre de Cristo, el nombre de Jesucristo. Por eso le dijo a Ananías, le dijo a quién, al apóstol Pablo. ¿Qué le dijo? Levántate y lava tus pecados. Dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿El nombre de quién? Pues el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo. Pablo fue bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, para que fueran limpiados. Y resulta que en Joel 2 dice que es el nombre de Jehová el que tenemos que invocar. Y el Nuevo Testamento dice que es el nombre del Señor Jesucristo el que tenemos que invocar para ser salvos. Prueba absoluta e irrefutable que ese Señor Jehová, mencionado en esos pasajes del Antiguo Testamento, es el mismísimo Señor Jesucristo. Hermano, quería decir alguna cosa. Ese texto de Hechos 22 es fulminante, Tito, es fulminante. Y Isaías 6, con esa visión que tiene Isaías, claramente dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, dijo, he aquí envía a mi hijo, anda, di a ese pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahí, ¿quién estaba hablando Isaías? Verso 1, en aquel murió y vio al Señor sentado sobre un trono y alto sublime,
Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Y quién es ese? Pues vamos si nos vamos a la narración juánica, al libro de Juan, pues claramente vemos a quién se está refiriendo. Juan capítulo 12, verso 39 al 40, dice ahí claramente. Dice ahí claramente, porque por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con sus ojos ni entiendan con su corazón y se convierten y yo los amo. Eso 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, de Jesús. Por tanto, Jesús también era ese Jehová, ese segundo Señor Jehová y por lo tanto un Dios eterno, todo lo contrario de lo que dice esta secta falsa y satánica. Paso palabra. Exacto, hermano, perfecto, muy bien dicho, es un pasaje impresionante, el libro del profeta Isaías, capítulo 6, que hay que leerlo a la luz del pasaje de Juan 12, verso 40 que tú has leído. ¡Ay de mí!, dijo el profeta Isaías, que mis ojos han visto al Rey, al Señor Jehová de los ejércitos. Él vio a este Señor Jehová, porque dice el Nuevo Testamento que a Dios, al Padre, nadie le vio jamás. ¿La Biblia miente? ¿La Biblia se contradice? No, sencillamente quien vio el profeta Isaías era el Señor Jesucristo sentado en su trono celestial. No vio al Dios Padre, vio a Jesús. ¿Cómo sabemos que era Jesús al que vio? Porque lo dice el apóstol Juan ahí en Juan capítulo 12. Dice que vio su gloria, la gloria de Cristo. Vio a Jesús, el profeta Isaías. No vio al Dios Padre. Ahí tenemos la prueba absoluta e irrefutable que ese Señor Jehová es Jesús y que tiene un trono en el cielo, un trono celestial. Por eso es que Isaías le vio sentado en ese trono celestial, en ese templo celestial. Y arriba había a su alrededor unos serafines, etcétera, etcétera. Sus ojos carnales vieron al Rey, a Jehová de los ejércitos. Sus ojos literales, ojos físicos. ¡Ay de mí que mis ojos han visto al Rey, a Jehová! No vio al Dios Padre, al Dios Supremo, vio al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a seguir, hemos hablado mucho el hermano Tomás y yo. Vamos a seguir escuchando a esta pobrecita Atalaya. Y en Proverbios 8, en el versículo 30, nos dice que el hijo existió mucho tiempo antes, me parece que eso también tú lo mencionaste, antes de las obras, ¿verdad? Antes de que fueran creados los cielos y la tierra. A ver, vamos a Proverbios, capítulo 8, verso 30, a ver lo que dice. Vamos al libro de Proverbios 8, 30. Falso, no dice nada de eso que acaba de decir. Con él estaba yo ordenando todo y era delicia, y era su delicia de ella en día. Bueno, aquí está hablando de la sabiduría personificada que hemos demostrado que es el Espíritu de Dios, un espíritu de sabiduría, que no está hablando de Jesús por ninguna parte, así de simple, porque Jesús jamás en la Biblia se identifica como una mujer, siempre como un varón. Por lo tanto, la atalayada está llena mentido cuando ha dicho que este pasaje está hablando de Cristo. Es mentira, ¿verdad, hermano? Efectivamente, nada que ver, ya hemos comprobado cómo realmente se habla del Espíritu de Dios. Nada que ver con lo que le dice la información satánica de la atalaya. Paso palabra. Efectivamente, porque fíjate, el Proverbios 70 dice, con él, es decir, con el Dios Padre, estaba yo ordenándolo todo. Efectivamente, eso es precisamente lo que dice Génesis 1:2. Ese poder de Dios, ese espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría, se movía de un lado a otro sobre la faz de las aguas, estaba formando la tierra, estaba ordenando la tierra. Por eso dice, con él estaba yo ordenándolo todo, se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Se está personificando esa sabiduría de Dios. Y era su delicia de día en día, teniendo solar delante de él en todo tiempo. Está hablando de la sabiduría de Dios. Aquí no está hablando de Jesús, sino del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Así de simple. Un espíritu de sabiduría, como dice el libro de Isaías. Bien, vamos a seguir escuchando a esta atalayada. Ahí nos dice que él estuvo al lado de Dios como obrero maestro. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, vayamos a Colosenses 1:16. Bueno, está mintiendo porque ahí no se habla del obrero maestro de Cristo, repito, por ninguna parte. Esa sabiduría del libro de Proverbios no se refiere a Jesús. Pero a ver, piense usted un poquito, criatura, lo que le voy a decir. Dice la Biblia
creo que además también lo dice el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría, que es la misma sabiduría mencionada aquí, en Proverbios capítulo 8, que usted está mencionando. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Dios. Si esa sabiduría de Proverbios fuera Cristo, entonces, ¿qué diría el texto? El principio de Cristo es el temor de Dios. Pero no se da cuenta que eso es una soberana imbecilidad que no tiene ningún sentido, que es una auténtica idiotez. Tanto usted miente y los de su secta mienten cuando dicen que esa sabiduría del libro de Proverbios se refiere a Jesús. Eso es una burda mentira. Hermano, si quieres decir algo. Ahí vemos cómo ha explicado, el modus operandi de la Watchtower. Parten de una premisa falsa, es decir, totalmente falsificada y manipulada. A partir de ahí le hacen decir el texto lo que no dicen y a partir de ahí cogen Colosenses 1:16. Es decir, es el modus operandi falsificado y manipulado a la cual la Watchtower tiende a actuar. Primero cojo unos versículos, los manipulo, digo que dicen lo que no dicen, los sesgo, etcétera, y cuando a partir de ahí llego a una conclusión errada, pero que la hago entre mis lacayos establecer como si fuera real, cojo otros textos también aislados y no ves, formo una doctrina falsa. Y vemos lo que es la atalaya totalmente, paso palabra. Exacto, hermano, eso se llama pues tergiversar las escrituras, hacer malabarismos con las escrituras para inventarse una doctrina de demonios. Eso es lo que hacen los atalayados, pero no solamente ellos. Los hacen los falsos cristianos mormonoides, adventistas, evangelocos, etcétera, etcétera. Bien, vamos a seguir escuchando. Ahí dice que por medio de él, por medio de Jesucristo, todas las cosas fueron creadas, es decir, los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Bueno, este pasaje de Colosenses que está citando, ya lo comentamos ayer en la primera clase, lo explicó muy bien la otra muchacha, esta, la evangélica, y lo explicamos muy bien, tanto Tomás como yo. El texto no dice por ninguna parte que Cristo fuera el primer ser creado por Dios. Cuando aparece la expresión de Pablo, que él es el primogénito de toda la creación, ya lo explicamos a qué se refería, que él tiene la preeminencia sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque ahí utiliza la palabra porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa la frase que él es el primogénito de la creación. En ninguna parte se dice en el texto de que Cristo fuera el primer ser creado por Dios. ¿Quieres decir algo, hermano? Efectivamente, ya hemos visto, de hecho, Salmos 89:27, que le está para la boca, y que citó la chica, la unicitaria, en ese aspecto lo citó correctamente. Cuando dice que a David le haré en tiempo futuro mi primogénito, el más excelso de la tierra, porque el primero fue Saúl, el primer rey, y no David, lo haré. Entonces es la primogenitura, la preeminencia, y evidentemente hemos explicado también cómo en Colosenses mismo explica en qué sentido, que en ese mismo sentido de supremacía, de que él tiene de preeminencia, de que Dios le dio todas las cosas, de que tiene la supremacía, porque el Padre se la dio, pues es en el mismo sentido. No tiene nada que ver ahí. Ahora van a manipular Colosenses 1, la típica modus operandi. Paso para. Efectivamente, hermano, muy bien explicado. Bueno, vamos a seguir escuchando a la atalayada. Todas estas cosas han sido creadas por medio de Jesucristo y para él. De modo que podemos deducir que... Siga usted leyendo, Dina, ¿y qué más dice? Y él, refiriéndose a Cristo, él es antes de todas las cosas, es decir, antes de que todas las cosas creadas fueran creadas, porque hay cosas eternas que nunca fueron creadas, pero antes de que lo creado fuera creado, ya lo dice, él era antes, ya existía Cristo. Lo que está diciendo bien clarito Pablo en ese texto es que él no forma parte de la creación ignorante, porque él ya existía antes de que todas las cosas comenzaran a existir. Él es antes de todas las cosas. Por consiguiente, él no puede formar parte de la creación. Es totalmente falso, imposible y satánico decir que él fue el primer ser creado por Dios. Si el texto lo dice bien clarito, que él es antes.
o lo que es lo mismo, Él existía antes de todas las cosas, es lo que dijo Pablo. Efectivamente, es que está bien claro, antes de todas las cosas, pues pasa claro, ahí luego es cuando le agregan, le manipulan la expresión las otras cosas. ¿Cara para qué? Cara al lector indocto. Por eso es que cuando los testigos entran en una casa, lo primero que le hacen es, lo que le recomendamos es que le hagamos el estudio bíblico con esta Biblia. Lo primero. Si el señor es espabilado, tiene que recurrir a maniobras de esas, a la manipulación dialéctica, ¿no? Entonces ahí sí. Pero a poder ser, le meten la suya. Ahí. O sea, usted esta, olvídese de otra, ¿no? Y pues vemos la manipulación, ¿no? Paso a paso. Exacto, hermano. Son especialistas en manipular y falsificar las Sagradas Escrituras. Es que ni siquiera, bueno, más todavía, es que ni siquiera creen en la Biblia. Estos falsos cristianos, repito, no creen en la Biblia. La tienen, la leen, pero no creen en ella. Y como muestra un botón, el pasaje que ya hemos mencionado, Génesis capítulo 18. Ahí dice que Jehová bajó a la tierra, acompañado por 2 ángeles, y Abraham le vio, comieron todos ellos, y luego van estos mentirosos y dicen que no, que a Jehová jamás ningún ser humano le vio. Para que veáis, no creen en la Biblia. Es el problema de estos falsos cristianos. La tienen la Biblia, la leen, pero no creen en ella. Ni siquiera la entienden. La tienen ahí simplemente para engañar a la gente. Seguimos. El Creador utilizó a su Hijo como obrero maestro para dar existencia a todos los demás. Desde las criaturas. Fíjate lo que dice hermano Tomás. Para dar existencia a todo lo demás. ¿Dónde dice eso Pablo en ese pasaje? Está mentido descaradamente. Lo que dice el texto es que todas las cosas por medio de él fueron hechas, por medio de Cristo. No dice que por medio de Cristo solo se crearon algunas cosas, no. Por medio de él todas las cosas fueron hechas, las que forman parte de la creación, claro. Fueron hechas por medio de él. El Padre decidió crear, él es como un arquitecto, el arquitecto universal, decide crear el universo, por su voluntad existen todas las cosas, dice la Biblia, pero lo creó por medio de su Hijo, por medio del Verbo. Como dice, por ejemplo, textos como 1 Corintios 8:6. Porque para nosotros hay un Dios el Padre de quien proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Jesús ejecutó la obra creadora. Pero el Dios Padre fue quien decidió crear todo. ¿De acuerdo? Esto no, ese texto, por supuesto, no demuestra. O sea, no dice que Cristo sea eterno. Simplemente que los dos son creadores. Los dos fueron los que crearon los cielos y la tierra. Uno decidió crearlo y otro ejecutó la obra. Así de sencillo. Hermano. Fijémonos, hermano, hasta qué punto la corrompida Sociedad Watchtower sabe que es así en el fondo, que ellos han recurrido ya, eso lo comentamos la vez anterior, a quitar de corchetes la expresión las otras cosas. O sea, ellos saben que el lector puede atar cabos. Y como saben que el lector puede atar cabos y no quieren que ate cabos, dice, vamos a quitar los corchetes. En la última versión que sacaron primero una verde, luego la otra y luego la última de todas, hace unos años, que es grisácea, entre blanco y gris, ¿no? Hueso, ¿vale? Así, tipo color. Ahí ya se lo quitaron, para que el adepto no ate cabos. Hasta ese punto lo sabe la Sociedad Watchtower. Paso palabra. Efectivamente, bueno, ahí demostraron ser unos corruptos totales al eliminar los corchetes. Pues por lo menos en la antigua versión, en la verde tenían puestos los corchetes para indicar claramente que esas palabras no se encuentran en los textos griegos. Al quitar los corchetes pues engañan ya de forma descarada a la gente y les hacen creer que esas palabras sí que aparecen en el texto griego, cuando en realidad no aparecen, para que veáis que van de mal en peor estos falsos cristianos. Seguimos. Actuales hasta el universo material. En Colosenses 1:24, Pablo dijo, ya refiriéndose directamente a la sabiduría de Dios,
Él llamó a Jesucristo, que Cristo es la sabiduría procedente de Dios. Entonces, aquí podemos recalcar que entonces no se está hablando de una cualidad, sino de alguien, de una persona. También el mismo Pablo llama... Fíjate lo que acaba de decir. Dice que la sabiduría, claro, aquí la sabiduría mencionada en el pasaje de Colosenses, que ha citado, claro que se refiere a Cristo. Cristo es sabiduría de Dios, dice el texto. Cristo es sabiduría de Dios. Pero la sabiduría mencionada en el libro de Proverbios, capítulo 8, ya hemos demostrado que no se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Se está personificando la sabiduría de Dios, que es el Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría. Entonces, si usted dice, fíjese, que la sabiduría de Dios mencionada en el libro de Proverbios es una persona literal, dicen ustedes que es Jesús, que es Cristo. Entonces yo le preguntamos Tomás y yo. Entonces también son personas literales las hermanas que tiene la sabiduría. ¿Cómo era el texto, hermano? Y la cordura, por ejemplo, el buen juicio, claro, evita con la cordura, el buen juicio, también son hermanas, también son, claro. Son personas. gemelos que tuvo Jesucristo, entonces, según ellos. Claro, si usted dice que es Jesucristo la persona de Jesús, la seguridad de Proverbios, entonces usted está diciendo también que son personas literales las hermanas estas, como son la cordura, el buen juicio. También son personas literales, ¿verdad que no? Pues para que vean cómo se les ha pillado la mentira. Seguimos. A Jesucristo, el primogénito de toda la creación, en Colosenses 1:15. Y fíjate, para corroborar esto, yo me fui a analizar lo que dice. Ya en la primera escuela de ayer ya explicamos la correcta interpretación de Colosenses 1:15. Él es el primogénito de toda la creación. De ninguna manera significa que fuera el primer ser creado por Dios. Simplemente lo explica el propio Pablo. Porque, esa es la palabra clave, porque, ¿qué dice el texto? En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Por eso es el primogénito de la creación, porque tiene la preeminencia, la gobernanza sobre toda la creación. No que él forme parte de la creación. Lo que están haciendo es una interpretación absolutamente satánica y retorcida de esa frase de Pablo cuando dice que él es el primogénito de la creación. Hermano, ¿quieres decir algo? Sí, fijémonos, para que ningún atalayado pueda decir por ahí que mentimos. La actual versión del Nuevo Mundo, en Colosenses, página 1686, en el versículo 16, al final dice, todo lo demás ha sido creado mediante él y para él, sin corchetes. La actual versión del Nuevo Mundo, ahí es en la actual en color grisáceo. Por tanto, vemos cómo manipula la Watchtower y si necesita recurrir a esa manipulación es porque sabe que el lacayo puede atar cabos y llegar a la conclusión antagónica a la doctrina satánica que ellos inculcan. Paso para ver. Muy bien dicho, hermano. Seguimos escuchando a Gina, la atalayada. Diego, y me apareció la palabra prototocos. Y ahí me dio la definición, me dice que esto significa el hijo mayor de entre los demás. La palabra griega que ahí aparece, señora ignorante, es prototictos. O bueno, no, perdón, aparece prototocos. Pero, atención, si Pablo hubiera enseñado en ese pasaje de Colosenses que Cristo era el primer ser creado por Dios, la palabra griega que hubiera utilizado es prototicos, que significa el primer ser creado. No hubiera utilizado la palabra griega prototocos, que es la que aparece ahí. No. Hay otra palabra para describir al primer ser creado que es prototicos, y esa no es la que aparece en el texto griego, con lo cual se demuestra bien claro el engaño, la mentira y la ignorancia de ustedes. Hermanos, ¿quieres decir algo? Efectivamente, sería prototictos si realmente quisiera Pablo indicar tal cosa. Y los principios fundamentales de la hermenéutica son los que son. Los mismos testigos atalayados lo dicen. Un texto fuera de su contexto no vale, hay que contextualizar. Ellos mismos lo dicen a sus adeptos. ¿Y qué dice el contexto?
para que todo tenga la preeminencia. Por tanto, ese primogénito es en el sentido de preeminencia, como lo vemos, por ejemplo, en el Salmos 89-27, en el capítulo 31 de Jeremías, cuando habla de Efraín, verso 9 y luego verso 20, etc. Ahí igual, ¿por qué? Porque el contexto posterior lo indica. Y ustedes mismos, señora Atalayada, le dicen a sus adeptos que un texto hay que contextualizarlo para inferir su significado. Por tanto, no mienta ahora diciendo mentiras o lo que le dice el libro Razonamiento. Paso palabra. Exacto, hermano, muy bien dicho. Seguimos. Ya nos quedan 5 minutos para terminar. Entonces, tengamos presente que Jesucristo es el Hijo de Dios en base a todo lo que se ha expuesto. Aunque, como tú ya mencionaste, en algunas religiones, en la cristiana y la judía, usan esa frase, el Hijo de Dios, para designar a una persona que tiene una relación íntima con Dios. Sin embargo, por lo que ya se ha expuesto en esta exposición, estas características e implicaciones son una expresión de algo más, el primogénito. O sea, tienen unas características diferentes y apuntan a que Jesucristo es el Hijo, el primer Hijo, el Hijo mayor. La verdad que da pena ajena escuchar a esta pobre criatura ignorante que no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando. O sea, Que yo creo que lo está leyendo de un atalaya. sí, no, es que da vergüenza ajena de lo ignorante que es, no tiene ni puñetera idea de la Biblia, ni de doctrina, no sabe de lo que está hablando. Lo que está cogiendo, como tú dices, es una basura de estas revistas de la atalaya o algún libro de esta secta diabólica y simplemente pues lo está leyendo nada más. O sea, no tiene cerebro la pobrecilla. Adelante, hermano. Sí, lo está leyendo de la atalaya o de algún libro basura de esta secta o algo por el estilo, porque realmente no son capaces de hacer otra cosa, que eso. Leer de la atalaya o leer el libro de razonamiento o de alguna basura de esas que es que realmente no tienen capacidad para otra cosa, lamentable. Y es curioso que estas personas luego son las que las mandan a hacer el precursorado auxiliar. Patear calles 50 horas al mes y luego el regular 80, mira, soy precursora, pues no tienes ni idea, que lo único que sabes es leer de la atalaya. En fin, qué pena, paso por... Sí, es una pena total. O sea, ya te digo, da vergüenza ajena escuchar a esta pobre criatura. Seguimos. El primogénito por Dios de toda la creación. Y pues a mí me gustaría mencionar, ¿verdad?, que cabe destacar que esta cuestión de la primogenitura en tiempos de la antigüedad, pues tenía un papel muy importante porque, de hecho, el mayor, el primogénito de los hijos, era el que no solamente gozaba de la autoridad, ¿verdad?, que tenía hacia los demás hermanos mayores, sino que también tenía los privilegios en cuanto a gozar los mayores derechos de la herencia. Y pues fíjate que esto sí encaja muy bien con Jesucristo, porque en algunos versículos se dice que Jesucristo es el heredero. Entonces está copiando el patrón de comportamiento de lo que realmente enseña la Biblia. Además, fíjate, como para referencia voy a tomar un ejemplo de ahí de la misma Biblia. Y si buscamos lo que dice Génesis 49:3, ahí podemos ver que Rubén, el hijo mayor de Jacob, le llamó, tú eres mi primogénito. Esa palabra pues también podría aludirse a lo que dije, ¿no? Claro, esto lo que demuestra los derechos de primogenitura que tiene Jesús. Él es el heredero de todo el universo, como dice bien claro el Nuevo Testamento. Es el heredero de todas las cosas. ¿Por qué? Porque tiene los derechos de primogenitura. Pero eso de ninguna manera significa que él fuera el primer ser creado por Dios. Eso es una burrada arriana que ni siquiera ustedes se la inventaron. Se la inventó un judío y falso cristiano llamado Arrio en el siglo IV. Eso de que Cristo fue el primer ser creado por Dios, que es una criatura, decía él. Dividió a los cristianos, dividió la cristiandad del siglo IV en dos. Y ustedes son los herederos de ese judío y falso cristiano llamado Arrio. Enseñan exactamente la misma herejía de que Jesús fue el primer ser creado por Dios. Ya va, hermano, ¿quiere decir alguna cosita ya? Sí, te recurre, creo que es al capítulo 1 de Corintios, donde se le llama a Jesús sabiduría de Dios. No tiene que ver, claro, Jesús le llama sabiduría
porque tiene el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de sabiduría. No tiene nada que ver, o sea, ellos no tiene que ver, ellos hacen una interpretación sesgada y totalmente manipulada de ese versículo, que como hemos visto no tiene nada que ver con que Jesús sea esa sabiduría de Proverbios 8. Efectivamente, Cristo es sabiduría de Dios. ¿En qué sentido? Es sabiduría de Dios en que Él tiene la sabiduría de Dios. Así de sencillo, pero de ninguna manera significa que Él sea la sabiduría personificada mencionada ahí en el libro de Proverbios capítulo 8. Porque si la sabiduría de Proverbios 8, repito, fuera una persona literal, se refiriera a Jesús, entonces también las hermanas de esta sabiduría, como son el buen juicio, y la otra, como es la otra hermana, ¿cómo la llama, hermano? Consejo, es Consejo. el consejo, el buen juicio, entonces Ajá. sería también, o sea, hermanas gemelas de Jesús Claro, tendrían que ser. tendrán que ser personas también literales, por lo cual el argumento atalayado de los jóvenes de estos mentirosos pues se derrumba completamente. O sea, solamente lo toman como un personaje literal la parte que les interesa cuando habla de la sabiduría de Dios. Pero ya cuando habla de las hermanas que tienen la sabiduría, ahí ya dicen estos embusteros, dicen que no, que ahí ya no son personas literales, para que veáis cómo interpretan de forma tan diabólica y retorcida la Biblia. A ver qué más dice y ya en un minuto terminamos. De hecho, también me di a la lectura de Deuteronomio, todo el capítulo 21, y fíjate que ahí se señala que el hijo mayor es el que tenía que ser elegido para gozar también de los privilegios de la primogenitura. Pero algo que me gustaría mencionar también es de que Juan destacó esto en Apocalipsis 3:14, al llamar a Cristo nuevamente el principio de la creación. Entonces aquí vemos cómo es que mencionados Esa es otra herejía, están otra mentira, otra herejía enseñada por esta secta, cuando habla ahí el principio de la creación. Ahí la palabra que se utiliza es arge, la palabra griega, que no significa que él fue el primero en ser creado de ninguna manera, significa que él originó la creación, ejecutó la creación. Eso es lo que significa el principio de la creación de Dios. Fue quien la originó, quien ejecutó la obra creadora. Es a lo que se refiere la palabra griega que ahí se utiliza, que es arge. Sobre este punto, hermano, ¿quieres decir alguna cosita? Efectivamente, y de hecho esa misma palabra que aparece en el verso 8, cuando dice que ahí habla del Dios Supremo, que es el principio y el fin. Entonces, ¿qué significa? ¿Que el Dios Supremo también tiene principio, señora Atalayada? Exacto. Ridículo. Lo que dice ese que es el principio de la creación, es decir, que Él es el originador de la creación. Y con Exacto. respecto a los otros textos del derecho de primogenitura, claro, Jesucristo es el obrero maestro de la creación, es el medio por el cual usó y es al cual Dios le dio pues esa preeminencia, esa primogenitura, pero ahí, en el caso de Jesús, no implica el primer ser creado, ya que como hemos visto en la Biblia, la palabra primogénito puede implicar el primer ser nacido o también en el sentido de preeminencia, que es como se lo indica en el capítulo 1 de Colosenses, si quitamos los corchetes y si quitamos las palabritas de su Biblia adulterada, las otras cosas, señora Atalayada, que es lo que hizo su watchtower satanista. Paso palabra. Muy bien dicho, hermano. Bueno, ya para terminar lo vamos a dejar. Mañana seguiremos con la tercera parte. Solamente decirle a estos falsos cristianos que para ser salvos tenemos que invocar el nombre de Jesús. Como dijo Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo primero que tenemos que hacer es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Invocar el nombre del Señor Jesucristo para ser salvos. Como dice también Joel 2:32. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. ¿Ustedes confiesan con su boca que Jesús es el Señor? Es decir, el Señor mencionado en el Antiguo Testamento. Ese Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. ¿Usted creen en esa verdad bíblica? ¿Confiesan con su boca que Él es el Señor? ¿Y que hemos de invocar su nombre, el nombre de Jesús, para ser salvos? No, no lo hacen. No lo hacen. Ni lo creen.
porque ustedes pisotean y rechazan la verdad fundamental de la Biblia de que Jesús es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento y que después, siglo después, se hizo carne, se manifestó en carne. El verbo se hizo carne. Ese verbo divino es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. Y ustedes dicen que no, que simplemente Jesús es una criatura, el primer ser creado por Dios. O sea, ustedes están diciendo la monstruosidad de que el Señor Jehová, que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos, un día fue creado. Es una criatura. Se puede enseñar una herejía y una blasfemia y una mentira más grande que esa. Así que arrepiéntense, cambien completamente su forma de pensar. Si no quieren condenarse y arder en el lago de fuego y azufre, en medio de tormentos hasta que sean completamente destruidos en el lago de fuego, en cuerpo y alma. Porque ahí van a parar todos los mentirosos, dice el Apocalipsis. Y ustedes están mintiendo, están en un gravísimo peligro porque les han engañado unos hijos del diablo que se hacen pasar por un cuerpo gobernante. Les han engañado miserablemente con una de las mayores doctrinas de demonios que existen, que es rechazar, negar que Jesús es el Señor. Es decir, ese Señor, Jehová, mencionado en pasajes como Joel 2:32. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y resulta que es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos, como dice el Nuevo Testamento. Así que con esto termino. Si ¿quieres añadir alguna cosita más, hermano? Voy a leer otro texto, ya para finalizar. Apocalipsis capítulo 5, verso 12 al 13. Dice que decían a gran voz, el Cordero, es Jesucristo, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, es decir, al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahí, por tanto, se nos está indicando que el Cordero no es creado, no es un ser creado. Ese texto se le olvidó también a la Watchtower. Paso palabra. Magnífico, hermano, así es. El verbo nunca fue creado, así es. Siempre existió juntamente con el Padre. Ya en el principio él ya existía. El texto no dice en el principio Dios creó el verbo. Ahí en Juan 1:1, no. Ustedes mienten. Dicen en el principio ya era el verbo, ya existía el verbo. El verbo que es el mismísimo Señor Jesucristo. Es el verbo de Dios, una persona divina. Él siempre existió juntamente con el Padre, desde antes de la fundación del mundo. Bien, pues con esto terminamos la segunda parte de esta refutación de este videodebate. Mañana iremos a la tercera y bueno, yo calculo que vamos a necesitar 4 o 5 clases más, 4 o 5 días más. Pues nos despedimos. Gracias, hermano Tomás, por los magistrales aportes que has dado, impresionantes. También al hermano Dani Monte por estar aquí y ser tan fiel a la verdadera doctrina. Y mañana, pues a la misma hora estaremos aquí. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta mañana, hermanos. Perfecto, gracias y hasta mañana, hermanos. Gracias y paz.